Hola, hoy vamos a hacer un análisis exegético de Colosenses capítulo 1 del verso 1 al 14. Y vamos a meternos de lleno en esto porque hay muchísimo material. Sí, exacto. No vamos a saltarnos nada. La idea de este estudio exegético es ir versículo por versículo analizando cada término importante. Claro, sin omitir ningún argumento. Queremos entender a fondo, digamos, cómo Pablo establece esa relación ideal entre los líderes cristianos y la congregación. Una relación que, está basada puramente en la gentileza y en una intercesión constante. O sea, nada de autoritarismos. Así que para empezar, vamos al texto. Versículo 1. Adelante. Dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo. Y a simple vista, pues, parece una formalidad, ¿no? La típica introducción de una carta. Sí, pero hay que detenernos en la figura de Pablo. En el griego, Paulos. No era un hombre cualquiera. Era un exfariseo, miembro del Sanedrín. La élite de la élite. Exactamente. Educado nada menos que por Gamaliel. O sea, tenía un prestigio enorme en su sociedad. Y renunció a todo eso tras su conversión sobrenatural. Espera, porque esto siempre me vuela la cabeza. O sea, Pablo tenía la vida totalmente resuelta, ¿verdad? Y renuncia a todo su estatus para liderar un grupo perseguido. Es que fue un cambio radical. Y por eso usa el término apóstolos, que no es solo un título de oficina, significa alguien que está comisionado para una tarea súper especial. Alguien enviado con un propósito. Así es. Y nota el caso genitivo en la frase de Jesucristo. Es un genitivo de pertenencia. Él le pertenece a Cristo. Es un contraste gigante con los falsos maestros de esa época. Claro, que se ponían títulos ellos mismos. Y eso me lleva a la frase, por la voluntad de Dios, que en griego, si no me equivoco, es dia telematos deu. Exacto. Dia telematos deu. Si usamos una analogía, esto es como ser un embajador hoy en día. O sea, Pablo no hizo campaña, no se postuló al cargo, fue designado por un acto soberano de Dios. Totalmente. Esa designación es lo que le da una autoridad irrevocable. No es algo que él inventó. Y a pesar de esa autoridad tan imponente, no está solo. Menciona a Timoteo. Sí, y el perfil de Timoteo es fascinante. Su nombre significa yo honro a Dios. Nació en Listra y, era de madre judía y padre griego. Una mezcla cultural interesante. Muy útil para el ministerio, claro. Fue pastor en Éfeso y eventualmente un mártir atravesado por flechas. Pero lo hermoso aquí es que Pablo lo llama hermano. Muestra un compañerismo enorme. ¡Qué buen punto! Se baja un poco de ese pedestal apostólico. Y, con esta autoridad y fraternidad, pasamos al versículo 2, donde vemos a quién le escribe. Ajá, veamos qué dice. Dice, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Hay que entender el contexto de Colosas, ¿eh? No estamos hablando de la iglesia como un edificio, sino de las personas. Colosas estaba en el valle del río Lico. Que entiendo estaba en declive comercial, ¿no? Sí, exacto. Había perdido su antiguo esplendor comercial. Pero Pablo no se enfoca en esa crisis económica. Se enfoca en su identidad. Los llama santos. Hagios, en el original. Significa separados o apartados para un uso especial. Y también fieles hermanos o pistois adelfos. ¿Sabes? Esto me hace pensar en una doble ciudadanía. O sea, físicamente están en una ciudad en decadencia, con problemas reales, están en Colosas. Claro, el espacio físico. Pero espiritualmente están en Cristo. Y esa ciudadanía espiritual es la que realmente debería marcar su diferencia visible en la ciudad. Es una excelente forma de verlo. Y esa identidad en Cristo viene con beneficios, increíbles. Pablo les desea gracia y paz. Que son palabras con mucho peso teológico. Demasiado. Gracias, charis, que es este don completamente inmerecido, y la paz, Irene, no es solo que no haya guerras, es un bienestar interno profundo. Porque están en una relación correcta con Dios. Así es. Y la preposición de, en griego apo, marca que Dios es la fuente exclusiva de esa gracia y esa paz. No viene de su entorno físico en Colosas. Su fuente no es el imperio romano ni la economía local. Buenísimo. Pasemos ahora a los versículos del 3 al 5 que nos hablan de una acción de gracias. Leamos esos versos progresivamente.
Dice el 3, damos gracias al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, siempre orando por vosotros. Detengámonos en los tiempos verbales ahí, porque son clave. Damos gracias, que es eucaristaumen, está en presente indicativo. O sea, una realidad continua. Exacto. Y está en plural, incluye a Timoteo. Y el verbo orando, proseuchoumenoi, es un participio presente en voz media. Indica una acción repetitiva, un hábito constante. Y luego menciona al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que es una frase que establece la igualdad de sustancia entre el Padre y el Hijo, un concepto teológico fundamental. Claro. Y el versículo 4 sigue, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Participio aoristo habiendo oído, acusantes. Tiene una función causal. Pablo da gracias porque escuchó sobre su fe. Una fe que tiene a Cristo como objeto concreto. Sí, y que va acompañada del amor, el amor ágape, derramado por el Espíritu Santo. Y fíjate que es un estado presente y constante, el verbo échete. Y es un amor indiscriminado, ¿verdad? Dice a todos los santos, no solo a los que les caen bien. Totalmente, sin distinciones. Y todo esto se conecta con el versículo 5 que menciona la esperanza que os está guardada en los cielos. Y sobre eso quiero preguntarte algo para clarificar, porque esto me llama mucho la atención. Menciona fe, amor, y luego dice a causa de la esperanza. Ajá, la elpida. Sí, la esperanza es en realidad el motor aquí. Digo, es la causa que impulsa a esta gente a tener una fe y un amor tan radical todos los días. Esa es la conexión lógica perfecta. La esperanza, elpida, es el motor absoluto. Y el verbo reservada, apokeitnai, significa que está almacenada, guardada de forma segura para uso personal en los cielos. Como tener una herencia en un banco intocable. Exacto. Y saber que tu futuro está tan seguro es lo que te libera para poder amar a los demás hoy sin reservas y confiar en Dios plenamente. O sea, te quita la ansiedad de sobrevivir por tus propias fuerzas. ¡Qué increíble! Y dice que de esa esperanza oyeron por la palabra verdadera del Evangelio. Lo que nos lleva al dinamismo del que habla en los siguientes versículos. Vamos a los versículos 6 al 8. Dice el Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros. Esa expresión ha llegado, que es parontos, literalmente significa que está presente en ellos, y marca el alcance universal del Evangelio. A todo el mundo. Sí, en contraste total con los falsos maestros, que tenían límites, que decían que la verdad era solo para unos pocos iluminados. Y el texto dice que este Evangelio lleva fruto. Y en el griego, carpoforuémenon está en voz media, lo que indica que el Evangelio tiene una capacidad intrínseca, o sea, da fruto por su propia energía. ¡Wow! Como si fuera un ser vivo, con dinamismo propio. Exacto, y usa presentes perifrásticos como auxanómenon, que indican una acción y crecimiento que no se detiene. Y luego el texto dice, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Ah, ahí tenemos aoristos indicativos históricos. Oísteis, ecúsate, y conocisteis, epegnote. Ese último es un aoristo ingresivo. ¿Qué significa un aoristo ingresivo en este contexto? Significa vinisteis a conocer plenamente. No fue un conocimiento superficial. Y enfatiza que fue la gracia en verdad, en aletheia, un contraste directo contra el error y la filosofía falsa. Y todo esto lo aprendieron de alguien muy específico. El versículo 7 menciona a Epafras. Epafras, que es una contracción del nombre Epafrodito. Este hombre fue el evangelizador de todo el Valle del Lico. Pablo lo llama consiervo amado y fiel ministro. Y fue Epafras quien le reportó a Pablo sobre el amor de los colosenses en el Espíritu, o sea, en la esfera del Espíritu Santo. Sabes, reflexionando en esto teológicamente, es fascinante cómo se describe el Evangelio casi como una entidad independiente. Sí, con vida propia. Tiene la capacidad de dar fruto por sí mismo, independientemente de que Epafras lo haya sembrado o Pablo lo esté confirmando por carta. Es el poder de la palabra misma. Y precisamente por ese reporte de Epafras, Pablo pasa a una intercesión súper específica en el versículo 9. Vamos al versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir. Ese conector, por lo cual, en griego diatuto, enlaza el buen reporte de Epafras con la necesidad de orar más fuerte.
O sea, están bien, pero necesitan más profundidad. Así es. Y nota los verbos. Vuelven a estar en tiempo presente y voz media. Están orando y pidiendo constantemente para un beneficio continuo. Y la petición es triple, ¿verdad? Que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Ese es el triple propósito teológico. Primero, conocimiento pleno, que es epignosis. No solo datos, sino conocimiento completo. Sofía, que se refiere a la excelencia mental en su sentido más elevado. Ajá. Y tercero, inteligencia o discernimiento espiritual, que es sinesis. Todo esto resulta en la iluminación que da el Espíritu Santo. A ver, quiero pedirte que nos aclares esto porque me parece vital. ¿Podrías distinguir bien entre Sofía, la sabiduría, y sinesis, la inteligencia? Por supuesto, es una distinción muy importante. Porque la verdad, hoy en día es muy fácil confundir la mera acumulación de datos bíblicos con la capacidad real de discernir espiritualmente. Totalmente. Mira, la Sofía es entender los grandes principios eternos, el panorama completo de Dios. Es la teoría profunda. Ok, la sabiduría como el gran mapa. Exacto. Pero la sinesis, el discernimiento, es la aplicación táctica de ese mapa. Es agarrar esos principios grandes y saber cómo usarlos en las situaciones específicas y complejas de tu día a día. Ah, claro. De nada sirve saber toda la teología sistemática si no sabes cómo aplicarla frente a un problema ético en el trabajo, por ejemplo. Así es, la sínesis es lo que te permite evaluar y actuar correctamente. Y eso nos conecta de golpe con los versículos 10 y 11. Que son pura aplicación. Dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra. Ese andar, el comportamiento en griego peripatesai, es la prueba de fuego. Tu conducta tiene que estar a la altura de tu confesión de fe. Y el texto da una lista bien rigurosa de cómo se ve este estilo de vida. Son 5 manifestaciones concretas. Primero, agradándole en todo. Segundo, llevando fruto en toda buena obra. Que es el resultado natural de ese evangelio dinámico que vimos antes. Exacto. Tercero, creciendo en el conocimiento de Dios. Cuarto, siendo fortalecidos con todo poder. Y quinto, dando gracias al Padre con gozo. A modo de síntesis, esto es increíble porque la exégesis nos revela que la teología del versículo 9 nunca, pero nunca es abstracta, No se queda en la mente. ¿no? Siempre desemboca en la ética y en la práctica de todos los días, que son estos versículos 10 y 11. Y esa práctica requiere una fortaleza que no es humana. Por eso dice, fortalecidos con todo poder. Y luego llegamos al clímax, los versículos del 12 al 14. ¿Qué es sobre la obra redentora? Dice que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Ese verbo, hizo aptos, es ikaноsanti. Significa que nos hizo suficientes, nos calificó cuando no lo estábamos. Para tener una parte, una participación. Una medida, sí. De la herencia en luz, y ojo, no es solo esperar a la gloria futura cuando muramos, es andar en luz ahora mismo, como dice Primera de Pedro. Y luego sigue el versículo 13, el cual los ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. El verbo libró está en aoristo, o sea, es un hecho histórico, ya consumado, que nos rescata de la potestad. La potestad de las tinieblas. Sí, la exusía, que significa autoridad, hegemonía o jurisdicción legal. Satanás tenía jurisdicción sobre nosotros, pero fuimos librados. Es como, imagínate un rescate diplomático. O sea, estás bajo un régimen dictatorial opresivo. Ajá, un régimen de terror. Y de repente, una fuerza externa te rescata físicamente y te da asilo inmediato en una nación de luz. Y lo mejor de todo es que el antiguo dictador, las tinieblas, pierde toda su exusía. Pierde toda su autoridad legal sobre ti. Ya no tiene cómo exigirte nada. Es una analogía perfecta. Y la palabra trasladó, que también es un aoristo indicativo, se usaba en ese tiempo para referirse a la deportación de ciudadanos. ¡Wow! ¿Una deportación? Sí, para formar una nueva colonia. Hemos sido deportados al reino presente, a la Basileian del Hijo de su amor. Es una realidad actual, aunque, claro, hay una consumación futura. Ya estamos en ese reino. Y el versículo 14 cierra esto diciendo, en quien tenemos redención por su sangre,
El perdón de pecados. Esa redención es clave. La palabra es apolutrosis. Implica una libertad completa mediante el pago de un rescate. Como en el mercado de esclavos. Exactamente. Es pagar para liberar a un esclavo con la condición de que jamás vuelva a ser esclavizado. Está unida a la frase ¿en quién? O sea, en unión con Cristo, Y trae la remisión de pecados. que es literalmente la transferencia de nuestros pecados a la cuenta de Cristo. La deuda queda saldada para siempre. ¡Qué teología tan robusta! Y con esto llegamos al final de la exposición de hoy, y conectando todo esto, creo que Pablo es el modelo perfecto. Sí, basándonos en la síntesis de estas notas, Pablo es el modelo por excelencia del líder cristiano. No domina a la gente. Para nada. Él cuida de la congregación a través de la gratitud, de la intercesión constante y de edificarlos profundamente con la palabra. Es la única forma de tener asambleas dinámicas y misioneras hoy en día. Sin duda, es el modelo a seguir. Y bueno, sabiendo esto, quiero dejar una última reflexión para que quienes nos escuchan sigan meditando por su cuenta. A ver, Si la redención significa, como vimos, que los pecados han sido legalmente transferidos a la cuenta de Cristo y que el creyente ha sido deportado, trasladado a una nueva colonia de luz, ¿por qué tantas veces quienes están en posiciones de liderazgo o dentro de la misma congregación siguen operando bajo las lógicas, las ansiedades y los autoritarismos del reino de las tinieblas? Si ya no hay autoridad legal de ese antiguo dictador, ¿por qué seguimos replicando sus métodos en nuestras congregaciones?